Muy buenas noches al público que nos observa. Le damos una cordial bienvenida a este panel de discusión que lleva por título Independencia del Poder Judicial y la Institucionalidad. Un tema que presenta algunas de las discusiones vigentes en torno al concepto de acceso a la justicia, tanto desde los principios políticos y legales que vinculan al acceso de la justicia, como desde la aplicación de este principio en algunos temas específicos que son de interés específicamente o especialmente para Bolivia y para América Latina. Mi nombre es Berenice Madaí Maldonado Cáceres y soy la moderadora de este panel. Quiero darle la bienvenida y agradecer la presencia de los siguientes panelistas. Guaira Wilma Rollano Montes. Buenas noches. Mariana Castro Brañez. Buenas noches. Claudia Marcela Flores Flores. Buenas noches. Y por último y no menos importante, el panelista Leo Ángelo Rojas Melgar. Buenas noches. Los cuales presentarán sus diversas posturas en respuesta a las preguntas del tema Independencia del Poder Judicial y la Institucionalidad. Este panel se va a desarrollar de la siguiente forma. La primera ronda estará compuesta por una pregunta y cada invitado tendrá 5 minutos para contestarla y posteriormente seguiremos con la misma dinámica para la segunda pregunta, llegando así a dar por concluido este panel de discusión. Habiendo ya presentado a los panelistas, seguidamente damos inicio a la primera parte con la siguiente pregunta. Buenas noches al panel presente. Mi presentación es para hacer dos preguntas muy importantes sobre independencia del Poder Judicial. La primera pregunta sería, ¿qué correlación considera que debe establecerse entre la independencia del Poder Judicial y la calidad de un Estado de Derecho de nuestro tiempo? Le damos la oportunidad de respuesta a la panelista Guaira Wilma Rollano Montes. La independencia judicial es una de las claves del Estado de Derecho desde su creación, pero posiblemente tengamos ahora otras dimensiones como consecuencia de la aparición de nuevos tribunales, más allá de los estados, cuya independencia ha de garantizarse sobre la base de nuevos ejes. Respecto a la independencia judicial, debemos diferenciar la independencia interna y la externa. Sobre la primera, no creo que haya grandes problemas, aunque algunos elementos de la crisis económica en el Poder Judicial están dando lugar a prácticas que pueden poner en riesgo esta independencia, como es la generalización de jueces de adscripción territorial como consecuencia de la ausencia de fondos para crear nuevos juzgados. Estos jueces son adscritos por los tribunales superiores de justicia en función de las necesidades, por lo que pueden alterarse los principios tradicionales regidores de la inmovilidad en los puestos. Lo mismo ocurre con los jueces de refuerzo, especialmente en altos tribunales, en cuya designación, dado su carácter temporal, no rige la misma norma que en el resto de los concursos internos del Poder Judicial, lo que puede dar lugar a situaciones indeseables desde el punto de vista de la defensa de la independencia interna. Respecto a la llamada independencia externa, creo hay algún problema, no excesivamente grave todavía, pero al que debería hacerse frente cuanto antes para evitar que se pudiera convertir en irremediable. No puede entenderse como una agresión a la independencia, pero lo cierto es que es a las administraciones a las que corresponde dotar de tales medios suficientes y en ocasiones no parece que exista un interés político real. Un político real en que los juzgados y tribunales dispongan de los suficientes medios. Gracias. Le cedemos la palabra a la panelista Mayra Castro Báñez. Buenas noches. Respecto a la correlación que existe entre el Estado de Derecho y la independencia del poder, puedo decir que esta correlación es esencial. Sin jueces imparciales no hay Estado de Derecho, y precisamente este último es uno de los pilares fundamentales en los cuales se basa la Constitución Política del Estado. La idea de la Constitución y la separación de poderes es su razón de ser y es la garantía al mismo tiempo de los derechos fundamentales de los bolivianos. La necesidad de separar los poderes y limitarlos, es decir, que uno no traslape sobre el otro, es vital
para una idea de que se compatibilice con la libertad política, y todo esto con el simple hecho de tener un juez imparcial como primera cadena del eslabón. Muchas gracias. La misma pregunta para la panelista Claudia Marcela Flores Flores. Buenas noches. Este tema tan importante que es la correlación entre la independencia del Poder Judicial y la calidad de Estado de Derecho, en la actualidad se basa en el principio de separación de los poderes y se reduce de hecho a garantizar la independencia de los jueces y tribunales. A mi juicio, el nivel de independencia del Poder Judicial respecto al poder político en nuestro país está muy lejana y fuera de nuestra realidad. También podemos decir, en términos teóricos, si los jueces se basarían solamente en decir o hablar solo la ley, en este caso de la independencia de Poder Judicial es lo contrario, ya que los jueces deberían ser más amplios y dirigidos en la actividad judicial. Gracias. Posteriormente le cedemos la palabra al panelista Leo Ángelo Rojas Melgar. Buenas noches. Bueno, el Estado Plurinacional de Bolivia, al ser un Estado democrático y de derecho, tiene también la facultad y el deber de adoptar disposiciones necesarias que garanticen al ciudadano la independencia del orden judicial y también así evitar cualquier forma de injerencia en él mismo. Bueno, eso sería, gracias. Muchas gracias por sus participaciones. Continuando subsecuentemente con el tema, hemos visto que si teóricamente se aplica de forma correcta la independencia judicial, esta constituye un componente sólido para garantizar la resolución de conflictos jurídicos dentro de un Estado constitucional y democrático de derecho, que opera naturalmente en el marco de una efectiva división de poderes en resguardo del principio de seguridad jurídica frente al poder, evitando su concentración, que en definitiva genera no solo incertidumbre en aquellos que se encuentran sometidos a la vía judicial, sino también arbitrariedad al momento de resolver controversias jurídicas. Esto da pie a la siguiente intervención que van a contestar los panelistas con la segunda pregunta a cargo de Catherine Becerra. La segunda pregunta para el panel presente sería: ¿cuál es la sugerencia que harían sobre cómo asegurar en nuestro Estado de Derecho la vigencia práctica de la independencia de los órganos de nuestra administración de justicia? Le damos la oportunidad de respuesta a la panelista Guaira Wilma Rollano Montes. Creo que convendría distinguir dos ámbitos en los que actuar. El primero sería una reforma legal y el otro una reforma constitucional. Desde un punto de vista legal, creo que se podría mejorar mucho la independencia judicial si se facilitará su mayor capacitación y que ésta fuera tomada en cuenta de manera determinante en los criterios de selección inicial y de promoción posterior. El sistema de selección debería ser reformado manteniendo la objetividad alcanzada con el concurso de posición, pero complementada con un periodo de formación inicial más largo que fuera verdaderamente selectivo y vinculado a estancias largas en los juzgados y tribunales. Por ejemplo, un MIR para jueces y fiscales resultaría, creo, un buen sistema de asegurar que las personas encargadas de aplicar el derecho, sino que además reúnen las condiciones necesarias para hacerlo de manera correcta e independiente. Si lo que nos planteáramos fuera una reforma constitucional, me preguntaría si sigue siendo necesaria la propia existencia del Consejo General del Poder Judicial o del Fiscal General del Estado. No sé si ahora es tan necesario y si no sería más adecuado transferir sus funciones a los propios órganos jurisdiccionales,
las relativas a regímenes disciplinarios y promoción interna, repartiendo los restantes en órganos mixtos, jueces, gobierno o eliminándolas. Pero no creo que sea viable en las medidas en que posiblemente podría verse como eliminación de un órgano importante. Si no puede eliminarse, quizás regular su funcionamiento tomando como punto de referencia que si es un órgano de gobierno no puede ser tan numeroso como 21 miembros y quizás 7 serían suficientes. Respecto al fiscal general del Estado, posiblemente lo haría desaparecer y dejaría al ministro de Justicia formalmente como fiscal general del Estado, con capacidad para dar instrucciones generales y establecer las directrices generales de actuación, pero sin capacidad real para dar instrucciones concretas. El Consejo Fiscal, así como la estructura descentralizada de la Fiscalía, podría asumir el resto de funciones. En cuanto a nombramientos, solo los más importantes los haría el ministro de Justicia a partir de ternas propuestas por el Consejo Fiscal. Gracias. Le cedemos la palabra a la panelista Mariana Castro Brañez. Bueno, considero que ninguna reforma, por más que se la plantee de manera urgente, podrá tener éxito en Bolivia si es que no se quiebran de una vez los mitos, los prejuicios y las prácticas propias de esta cultura jurídica, mal llamada cultura jurídica boliviana, que ha convertido el derecho en un conjunto de rituales y papeles con muchas acciones hasta inaccesibles para las personas comunes que buscan justicia. Entonces, la propuesta pienso que sería de una vez reunir al Estado, a la academia y a la sociedad civil, así como se plantea activamente la participación de la sociedad civil en la actual Constitución boliviana, para abrir un espacio de diálogo donde haya sinceramiento para exponer y documentar todas las complejidades y extravíos por la que atraviesa nuestra cultura jurídica. Sería interesante un movimiento plural y participativo para explorar y dar soluciones a las raíces del problema y trazar lineamientos para acceder a un servicio de justicia independiente, justo, predecible y no reservado para factores de interés político o personal. Iniciar de esta manera la reforma a la verdadera educación legal universitaria. Gracias. La misma pregunta para la panelista Claudia Marcela Flores Flores. Una propuesta importante en la independencia de administración de justicia, se deberían realizar reformas encaminadas en instaurar consejos de justicia autonómicos, contemplados en algunos estatutos autonómicos de cada departamento, ya que algunos estados autonómicos han tomado la decisión de descentralizar el gobierno del Poder Judicial. Gracias. Muchas gracias a nuestros 5 panelistas y al público presente. Si ya no hay otra pregunta, damos por concluido la sesión de preguntas y respuestas. Hemos llegado al cierre de este panel de discusión con la conclusión de que la independencia judicial es la garantía para el respeto del ordenamiento jurídico, los derechos humanos, la competencia de los órganos fundamentales y el bienestar de la población, ya que es un pilar fundamental para obtener seguridad jurídica y protección efectiva de nuestros derechos frente al Estado de gobierno. La independencia judicial, cuando es vulnerada, es sumamente desastrosa para cualquier país en el mundo. Por ende, el efectivo acceso a la justicia está lejos de ser una realidad para un significado universo de personas. Y por lo tanto, las discusiones vinculadas con las formas y estrategias en que se pueda mejorar, tienen de carácter interesan y deben ser involucradas en general toda la sociedad. Gracias por la presencia y atención de los panelistas y el público. Buenas noches. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.